Bienvenidos a todos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos un tema súper importante que creo que es de interés para todos. Y bueno, les vamos a compartir herramientas. Julio les va a compartir herramientas que ahorita les voy a presentar de cómo crear su primer podcast. Entonces, les voy a presentar a Julio. Julio, gracias por acompañarnos. Es radiodifusor, consultor empresarial con 12 años de experiencia en el área de comunicación, marketing y finanzas para emprendedores y pymes. Así que te doy la bienvenida, Julio. Gracias por acompañarnos y nos quedamos atentos a toda la información tan importante que nos vas a compartir. Bueno, aprovecho de darles las gracias y bueno, saludarlos también en nombre de todo el equipo que representa este proyecto. Acá en México lo estamos llevando bajo la figura de Reptilia, agencia creativa. Entonces, bueno, aprovecho también de darles a conocer parte del equipo que me acompaña, el caso de Yexemil Valiente y Roberto Lira, que forman parte de toda esta producción. Dentro de lo que estás comentando, sí, efectivamente soy radiodifusor desde hace 12 años, soy locutor profesional para lo que es el público que estamos viendo acá bajo la transmisión con Workófera y parte del público que también nos acompaña por Facebook, y en el caso de la agencia por vía Instagram Live. Soy venezolano, tengo aproximadamente 1 año y medio acá en México, y bueno, es parte de lo que estamos aportando a toda esta comunidad de emprendedores, coworkers y todos los interesados bajo esta modalidad que ha tenido un auge bastante importante, como el caso de los podcasts, tomando en cuenta que los podcasts no es algo tan nuevo. Fíjate que el podcast, ya como historia, nace desde la creación del iPod. Y estamos hablando desde el año 2001 aproximadamente con Steve Jobs a través de Apple. ¿De dónde viene el contenido como tal o el nombre como podcast? Bueno, viene dado en relación a la fusión entre iPod y CATS de broadcasts, que son transmisiones. Entonces, en inicios, este producto era como un contenido exclusivo para el tema de solamente plataformas Apple. Ya a raíz del tiempo se empieza a difundir en distintas plataformas y desde el 2013 es que ya empieza a ser más o menos como algo un poco más apetecible en el caso de comunicadores o todas aquellas personas que de alguna u otra forma necesitamos comunicar algo, o también otras personas que necesitan escuchar esos puntos de vista. Entonces, de esta manera vamos a iniciar lo que sería el webinar del día de hoy. Va a tener una duración aproximadamente de 35 minutos en cuanto a lo que es el área didáctica, y luego estaremos abriendo lo que es el área de preguntas y respuestas, donde acá, bueno, las chicas de Workófera amablemente me estarán ayudando, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Entonces, primero, ¿cómo entendemos un podcast? Ok, bueno, es un contenido principalmente en audio, lo que es la palabra podcast, donde podemos difundir, entre tantas cosas, noticias, tutoriales, áreas didácticas, o sea, cómo desarmar un teléfono celular, cómo hacer una descripción de un libro, cómo dar un resumen de algún tipo de contenido, cómo contar historias. Principalmente, va muy similar al caso de lo que es el storytelling, que bajo este concepto ya entran otras preparaciones que se realizan ante lo que es el tema del contenido. Ahora bien, a nivel de contenidos, todo está relativamente fácil o sencillo, porque a través del desarrollo de Internet tenemos mucha información a la mano. ¿Cuál es nuestro trabajo en sí? ¿Cómo efectivamente empezamos a transmitir y a comunicar efectivamente ese contenido? En el caso nuestro, de los que nos dedicamos a la locución o al uso de la voz de forma profesional, entonces es cuando damos a compartir este tipo de herramientas para que realmente el producto que tengas, ya como producto final que sale al mercado, sea un producto apetecible, aceptado y que de alguna u otra forma también puedes vivir de eso. Entonces, eso es principalmente lo que pudiésemos estar observando dentro de lo que es el entendimiento de un podcast. El podcast, como estábamos hablando antes de iniciar la sesión con Cintia, es netamente audio. Cuando ya se incluye el video, cambia el nombre, se llama podcasts o vidcasts. Entonces, si estamos viendo algún tipo de contenido de video con descripción tipo podcast en YouTube o en distintas plataformas, ya sabemos que no es un podcast. Ah, no, es un podcast de audio, de video. No, es un vidcast o un podcast. Entonces, entendiendo bien cómo es la terminología, de esta forma empezamos ya como que a conocer este mundo, donde tiene una particularidad, y es que es de muy fácil acceso, tanto el obtenerlo como el producirlo,
y de igual manera es muy económico. O sea, cualquiera de nosotros que está en la sala no necesita específicamente un micrófono profesional o unos audífonos de 50, 100, $200. Ya con un teléfono celular tú puedes empezar a desarrollar este contenido. A medida que vas avanzando, lo vas profesionalizando. Y es parte de lo que estaremos hablando en los próximos minutos. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Ok. Todo bien. Listo, entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos para hacer este tipo de materiales? Bueno, la creatividad obviamente es básico, ¿no? O sea, tomando en consideración de que si hay influencers o influenciadores, o es que yo desde muy chico hablo muy bonito, pero estoy robándome material o no estoy siendo auténtico. Ese es uno de los principales enemigos de la creatividad. Entonces, para ello, siempre tienes una necesidad, pero ¿de qué manera te das a diferenciar? ¿De qué forma tú puedes hacer de que realmente ese contenido sea atractivo para que enganche? O lo que es lo que conocemos directamente a través del marketing digital como el engagement. Entonces, son muchas aristas que van relacionadas prácticamente a políticas de social media, a políticas de programadores web, a políticas de marketeros y en este caso también de comunicadores. ¿Qué sucede? Ahora vamos como que a entrar en juego, correcto. Antes de grabar, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? O sea, por ejemplo, si tú quieres comerte una pizza, primero tienes que buscar quién fabrica la pizza. Si esa pizzería tiene los ingredientes. De igual manera, si lo vas a pedir por delivery o vas a ir directamente hasta el restaurante, pero entonces tienes distintas marcas donde vas a pedir la pizza con unas características. Algunos son alérgicos al tocino, al pepperoni, al qué sé yo. Entonces, ya una vez que ya tú vas viendo cuáles son esas estadísticas o esos productos, ya estás seleccionando parte de qué es lo que quieres. Ah, bueno, ¿a qué hago esta comparativa? Bueno, en relación a qué tú quieres hacer una comunicación. Tenemos el caso de señoritas o de caballeros que les gusta mucho el área de la cocina, entonces quieren dar pastelería francesa. Tienes el caso de personas que les encargan de la ingeniería mecatrónica o la mecánica y dicen, ok, ¿cómo desarmo yo un radiador o un alternador de un coche? Entre otras cosas. Entonces ya tú vas segmentando exactamente qué es lo que tú quieres comunicar, qué es lo que quieres dar a difundir. Una vez que ya tengas esa idea que fue fundada a través de la creatividad, cómo yo me diferencio del resto, empiezas entonces a crearlo en un guión. Vas estableciendo paso a paso cuál va a ser ese orden, como si estuvieses haciendo un discurso como maestro de ceremonias, como si fueses a dar algún tipo de plática en la universidad, entre otras cosas. Pero viene un factor bien interesante. Dice, ok, la respiración. ¿Por qué la respiración? ¿Cuál va a ser nuestra empresa? ¿Cuál es exactamente nuestro instrumento principal? Nuestro aparato fonador. Entonces, ¿qué necesita tener ese equipo? ¿Qué es lo que necesita esa marca o esa empresa para poder difundir lo que está en el guión? Bueno, necesitas tener pulmones, tórax, diafragma, cuerdas vocales y administrar esa respiración correctamente. Entonces, bajo un modelo de respiración adecuado, que a eso le estaríamos sumando 3 elementos también importantes, que parte de esto los desarrollamos ya a nivel de lo que sería el workshop completo, que son técnicas de articulación, de dicción y de modulación, tomando en consideración de que por lo menos el webinar que estamos realizando el día de hoy, en su gran mayoría es para cualquier tipo de público hispanoparlante de Latinoamérica. Entendemos que nosotros como latinos hablamos español, pero en distintos países o en distintas ciudades tenemos modismos de hablar de manera diferente. Entonces, ¿de qué forma hacemos de que lo que yo vaya a comunicar sea de fácil entendimiento en cualquier parte del mundo que hable mi idioma? O que yo hable el idioma, en este caso en español. Entonces, teniendo eso en cuenta, cómo pronuncio bien las palabras, cómo articulo bien las palabras, cómo tengo una modulación correcta y cómo respiro correctamente, es que le hago ese mantenimiento a mi aparato fonador. Una vez que ya tenemos ese siguiente paso, lo que nos queda es practicar, tomando en cuenta de que este tipo de contenido está diseñado para todo público, pero actualmente los que se encuentran en esta sala, no lo sé, de igual manera, si no es la primera vez que están realizando algún tipo de podcast, abiertamente pudiésemos verlo, pero está diseñado como que si
nunca has hecho nada de este material. O sea, cómo partir desde cero. Entonces, es muy importante realizar esa práctica o esos ejercicios. ¿A razón de que prácticamente es como que si fueras al gimnasio? Si quieres sacar músculos, que no es mi caso específicamente, necesitas ir todos los días. Entonces, para hacer eso todos los días, lo mismo sucede con el tema de la práctica ante el guión, ante la respiración y ante el contenido que vayas a practicar. Porque en la práctica entran también elementos diferentes y es con qué intención lo vas a grabar. No es lo mismo que yo les diga a ustedes antes de grabar o que les diga antes de grabar o antes de grabar. Son intenciones diferentes y estoy diciendo lo mismo. Entonces, bajo esos factores, ¿cómo vas haciendo una conexión entre cada una de esas aristas para que efectivamente puedas tener un contenido de valor y que ese contenido sea aceptado en relación al público meta o al objetivo, o en el caso de ya los creadores de startups o emprendimientos, estás viendo cuál es tu buyer persona, o sea, quién te va a comprar o hacia quién va dirigido? Si yo quiero un producto dedicado al área de gastronomía, los aprendices de gastronomía o chefs profesionales, entre otros, es mi público principal. Entonces, una vez que ya yo lo conozco, hacia ellos es hacia donde voy. Voy acá en relación a unos términos ya de guionismo muy sencillos. Por ejemplo, ¿qué es el guión? El guión es un producto para creaciones auditivas que en este caso se elabora para radio, podcasts, maestros de ceremonias, oradores, entre otros. Todos los que de alguna u otra manera vamos a utilizar como equipo nuestro aparato fonador, nuestra voz. Pero cuando hablo de aparato fonador es todo lo que lo compone, incluye cuerdas vocales, laringe, diafragma y cómo le hago el cuidado y el higiene necesario para que entonces no se dañe. O en este caso no tenga algún tipo de tifonía o afonía, o sea, se afecte, simplemente nuestro motor no funcione correctamente. ¿Para qué sirve? Sirve para que el locutor se guíe o para programar lo que se va a transmitir, la secuencia de comentarios, actividades y temas que incluirá ese programa. Hablando del programa, entendamos en este caso para podcast cómo es cada capítulo de esos episodios o de esa temporada. Entonces, si estamos creando una campaña de intrigas, si estamos creando algún tipo de contenido de que en ese podcast de gastronomía vamos a hablar de pastelería, de comida francesa, de comida italiana y de productos asiáticos, eso va estructurado en el guión. Porque no es que en el primer capítulo te estoy hablando ya de cocina internacional, no tendría sentido. Entonces, todo eso va estructurado en ese plan. Esto sería una muestra de cómo es un guión adaptado para radio o adaptado para productos de podcast. Por ejemplo, acá está diseñado en cuanto a lo que es la estructura que estaría manejando el operador o el ingeniero de sonido y la estructura que estaría manejando ese locutor. Cuando dice acá, por ejemplo, sweeper de bienvenida, el sweeper es una terminología principalmente usada en radio en cuanto a lo que son identificadores pregrabados. Voy a cerrar un poco acá la pantalla para escuchar parte de lo que sería un sweeper, pero en efectos publicitarios. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran producto. Para mayor información, consulta en Instagram como @reptilia.lata. Fíjense en este caso que hay un producto que ya se está utilizando. ¿Me escuchan? Ok, hay un producto que ya se está utilizando a efectos de publicidad, que puede ser también estructurado en el mismo guión, a efectos de sweeper. ¿Qué pudiese ser un sweeper de bienvenida? Algo que te identifica directamente el producto. Les muestro parte de, por ejemplo, acá. Ya. Okay. Disruptiva que te motivará con cada episodio. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Ok, lo coloco de nuevo porque creo que me escucharon a media, ¿cierto? Ok.
Los Incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Ok, entonces, pudieron escuchar estas pruebas en función a cómo se estructura parte de la producción, donde estamos haciendo una mezcla tanto a nivel de nuestra voz con efectos de edición y montaje que le dan mayor calidad sonora a ese producto. Cada uno va a partir de esa creatividad con la que estás entrando. Parte de estas herramientas nos los permite algunas aplicaciones ya de forma gratuita o en este caso software que vamos a estar hablando a continuación. Dentro de la producción, fíjense lo siguiente que estamos viendo acá. Aparece una tarima de un concierto. Supongamos que es el Vive Latino, que tanta polémica causó a principios de año. Ok, ¿qué es lo que haces entonces a la hora de crear ese producto? Bueno, buscas hacia qué punto vas a desarrollar el contenido, cuáles son los equipos que necesitas para grabar, cuál es la temática, cuáles son los invitados, en caso de que necesites invitados. Si tengo, por ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo acá del podcast de cocina, si voy a entrevistar a chefs internacionales, si voy a estar entrevistando a cocineros especializados si vamos con el tema de la pizza, bueno, ¿cuáles son los ingredientes que yo necesito acá para poder llegar a tener un producto final para presentar y que me compren, que es la pizza? En este caso es nuestro podcast. ¿Y cuáles van a ser los medios de difusión? Si nos vamos con este ejemplo del caso de la tarima de conciertos, podemos realizar un podcast de distintas temáticas. Por ejemplo, el caso de iluminación de un concierto, el tema de la producción audiovisual del concierto, cómo se estructuran las tarimas, cómo se estructura el sonido, cómo en este caso hay un efecto de fotografía para los artistas, cómo tienen que ir establecidos sonoramente adecuados para la capacidad de público que va a asistir, por ejemplo, en este caso en un estadio. ¿Cuál va a ser el modelo de preventa? Entre otras cosas. Cada uno de esos capítulos tienes ya un punto de cómo producirlo y son estructuras diferentes de ese solo ejemplo. Ahora vamos en relación a lo que sería parte de las técnicas que debemos conocer a la hora de grabar. ¿Qué sucede con esto? Ok, bueno, fíjense, acá tenemos la estructura tanto en lo que serían micrófonos tipo bala o ya microfonía profesional. Tomando en cuenta que en la microfonía profesional hay un par de elementos entre tantos. En este caso, el de la imagen de la derecha, que es un señor que tiene a una marca de distancia, estamos viendo que eso es un micrófono condensador, que tiene un registro de alcance, como el que estamos viendo acá que estoy utilizando, tiene un registro de alcance de 360 grados. Entonces, necesitas adecuar una sala en específico porque cada sonido lo va a registrar y eso es para un audio mucho más profesional. O tenemos el caso de los micrófonos, como vemos a la hora de cantar en karaoke o de hacer alguna presentación, que son circulares en la parte superior y es simplemente como que, bueno, la estructura en sí del micrófono, ese micrófono se le llama dinámico. Y al ser dinámico tiene registro de voz a un solo sentido, no a los 360 grados. Muy parecido al que dice acá como micrófono de palmo, que en este caso es el tipo balita, que también lo utilizamos para entrevistas. Son técnicas adecuadas, como por ejemplo en este caso, tengo este elemento que se llama antipop o equipo antipopeo, porque lo que está haciendo es que cada vez que yo pronuncio, por ejemplo, una P o una F o una S, o dependiendo también de la manera en que cómo yo lo comunique, está realizando acá algún tipo de freno para que el registro de esta actividad o de este audio, de alguna u otra manera, tenga mayor limpieza, dentro de otros factores. A la hora de hacer las grabaciones y los registros, fíjense que acá tenemos un par de imágenes, a los que nos están viendo acá a través del Zoom y a través de Facebook Live, por Workoffer. ¿Qué sucede? Está el teléfono en sí, que es un equipo que prácticamente todos tenemos, y está ya un estudio o un home studio desarrollado de manera profesional. En ambos pudiésemos ya empezar con este tipo de productos. ¿Bajo qué estructura? Bueno, fíjense que en la parte inferior tenemos 4 marcas o 4 logotipos de marcas que nos va a permitir algún tipo de desarrollo en cuanto a esta creación sonora.
La primera plataforma que estamos observando acá en la parte inferior izquierda se llama Anchor. Es una aplicación gratuita tanto para dispositivos Android como iOS, donde con esta aplicación podemos hacerla tanto en la computadora como en el tema del teléfono celular. Lo descargas y desde allí empiezas ya a realizar tus registros. Se recomienda que lo utilices directamente con el micrófono del auricular, tomando en cuenta como que es el primer paso, porque te hace un buen registro o una buena toma a través de la voz. Con esta aplicación, les invito a que la descarguen, ya haces tu grabación, tienes la manera de cómo editar el audio para que sea ya aceptado lo que quieras desarrollar, tiene una galería de músicas libres de derecho de autor que puedes utilizar dentro de esa misma plataforma y a su vez te ayuda a hacer la difusión en los principales medios de comunicación digital donde hoy día el podcast es bastante aceptado. Entre los principales, ¿cuáles conocemos? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y a su vez también puede funcionar como YouTube, tomando en cuenta, con el caso de YouTube, que utilizamos una imagen fija. Ya más adelante estaremos hablando de eso. Con el caso del estudio profesional, ya es un home studio, algo ya acondicionado de manera profesional, donde tienes micrófonos de este estilo, ya empiezas a insonorizar un poco tu sala, puede que empieces a utilizar ya software de edición de audio un tanto más profesionales. Tenemos acá como siguiente elemento el caso del Audacity. Audacity es un software libre para la edición de audio. Es bastante amigable, de esta manera pueden ir haciendo sus pruebas y van entonces incluyendo algún tipo de efecto. Con Anchor también pueden incluir esos efectos, aplausos, silbidos, sonidos de niños. Todo va a depender de esa creación y hacia qué público vaya dirigido este contenido. Ya para efectos de licencias pagas, tenemos el caso del Adobe Audition, donde es un software un tanto más profesional dentro de la gran galería que conocemos de productos para ediciones de audio. Es algo bastante amigable, es, digamos, un poco más complejo porque tiene elementos más profesionales, pero como vimos en el paso 3 antes de iniciar el podcast, con la práctica todo lo podemos lograr. Y como último elemento tenemos acá a una guitarra. Esto simboliza el icono del GarageBand, que viene ya por defecto en el sistema operativo de las Mac, de las Apple, donde es de forma gratuita y ya nos sirve para empezar a realizar esas ediciones dentro de nuestro producto. Al principio no nos va a gustar nuestra voz, vamos a decir que lo hablamos mal, que respiramos incorrecto, que entonces no me salió como el que escuché a través de Spotify o qué sé yo, pero eso es parte del secreto, porque si ya lo supiéramos no estaríamos practicando. Entonces todos hemos empezado desde cero. Entonces se les invita a que realmente pierdan el miedo, porque hay algo muy interesante con este tipo de profesiones, y es que tienes que perderle el miedo al ridículo. De esa manera, ya cuando tienes esa espina como artista, lo interesante es que simplemente empecemos y ya. En cuanto a lo que es el área de insonorización de espacios, para efectos como micrófonos ya condensadores o hasta el mismo caso de los micrófonos dinámicos, tenemos ambas presentaciones. Una, digamos, de un presupuesto un poco modesto, que es el que vemos a mano derecha, donde tienes ya un paral o un boom, que es la estructura que te va a permitir la altura, o hay unos que son tipo jirafa, que son los que vemos en estaciones de radio, que se van moviendo y lo ajustamos a nuestro tamaño. Y fíjense que acá tenemos entonces un par de micrófonos donde a través de un parabán o colchas podemos evitar algún tipo de sonidos externos que nos contaminen nuestro audio. En función a esto, hay también como que planes B en cuanto a quienes nos dedicamos a esto de manera profesional y estamos de viaje o de alguna u otra forma y no contamos con una cabina de grabación profesionalmente elaborada como la de la izquierda. Entonces ya tienes como que técnicas que los invito a que investiguen en YouTube. Por ejemplo, en el caso de hoteles, tienes que colocar almohadas, o si en tu casa quieres grabar directamente en tu armario o en tu closet, porque la misma ropa te va ayudando ya como que a hacer esa insonorización. Y los registros que tome el micrófono van a ser entonces un poco más estilizados para que la edición de ese producto sea ya mucho mejor aceptado a lo que está esperando nuestro público y ya presentarlo de manera profesional. Dentro de la grabación, retomamos entonces acá, podemos hacerlo tanto en un estudio profesional como a través de nuestro dispositivo móvil.
La invitación es, descarguemos la aplicación Anchor, entre otras, pero es como que la más amigable para este tipo de desarrollos, porque tiene ya un paso a paso, tanto de lo que es la registración, la edición del sonido de fondo o la música de fondo, efectos, en caso de que quisiéramos incluirle algún tipo de efectos, nos va a dar también la plataforma para poderla difundir a través de las diferentes plataformas, y en el caso de Estados Unidos ya está adaptado para el tema de monetización. En función a la cantidad de reproducciones que tenga nuestro producto en esta plataforma, va a haber un modelo ya de paga por parte como lo que hace YouTube, en este caso de los youtubers o influencers. Muy bien, ¿dónde publicarlo? La recomendación principal es en cuanto a estas plataformas, que es el caso de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o YouTube. Este símbolo que dice acá, por ejemplo, RSS, es un dispositivo o un botón de compartir elementos para que a través de, por ejemplo, Anchor, ya nos permite mandarlos o enviarlos a cada una de estas plataformas con la selección de ese RSS. Se conoció muchísimo, por ejemplo, cuando el lanzamiento de Twitter, donde a través del desarrollo de contenidos de otras páginas web, como por ejemplo, no sé, el caso de Rolling Stones México. Entonces, de esta revista, estos editores o estos redactores de noticias, si querías compartirlo directamente en tu feed de Twitter, copiabas la dirección de RSS y de allí en tu timeline de Twitter podías ya difundir parte de ese contenido registrando o dándole crédito a los derechos de autor de la revista Rolling Stones. Lo mismo sucede a través de esta difusión de estas plataformas, entre otras. O sea, en total hay 16 plataformas, de las más reconocidas para la difusión de los podcasts. Las principales, estas que tenemos acá. Hay casos, por ejemplo, bien importantes en lo que estamos viendo en este momento. Si nosotros quisiésemos hacer, por ejemplo, un podcast dedicado a los Rolling Stones y quieres colocar sus canciones de fondo, como que si fuese un pseudo programa de radio, tomando en cuenta que el podcast nace de los que son las producciones de radio, ¿qué sucede? En el 99.9% de las plataformas no nos va a permitir colocar música con derechos de autor, a menos de que paguemos. Hay una plataforma, en este caso, que se llama iVoox. Esta plataforma es de origen español, donde tú puedes ya hacer este tipo de programas dedicado a música. Ellos ya como estructura o como empresa pagan los derechos de autor de estas canciones, pero tienes una limitante, y es que no te permite difundirlo en otros canales. Le pertenece directamente a iVoox, o en el caso de Mixcloud, que es la competencia de SoundCloud. Entonces, dentro de estas plataformas que estamos ya registrándolos, lo importante es que entonces utilicemos música libre de derechos de autor, porque si nosotros saltamos ese paso y nos vamos a fuerza a querer colocar nuestra canción favorita, existen dos cosas: que alguna de estas plataformas nos banee o nos elimine el capítulo del podcast que tenemos colgado en esa estructura, o que en el caso principalmente de YouTube y estemos monetizando ese producto, ganando dinero por nuestra difusión y nuestros seguidores, nos elimine a la mitad o solamente nos dé un porcentaje del dinero percibido por esas difusiones, porque parte de ese dinero iría directamente a los artistas o a la productora que le pertenece esa canción. Entonces, es un tema bien importante. De igual manera, les invito a que investiguen un poco más. Una vez que ya tenemos el producto terminado, fíjense que acá le coloco un par de muestras de cómo se hace la estructura una vez que ya grabamos, editamos y queremos difundirlo. Tenemos acá a la izquierda a un amigo mexicano, Mario Filio. Él es profesional de la locución y del doblaje, ha realizado gran cantidad de participaciones en cómics como en películas. Actualmente es quien hace el doblaje de Will Smith, que ha generado tanta controversia recientemente. Y fíjense cómo a través de la difusión de sus capítulos, ya él ha creado, lo que vemos acá, una marca personal bajo ese producto que son los podcasts de Mario Filio. Y en cada capítulo o cada episodio de esa temporada está hablando de un objetivo o de un punto diferente. Acá, cómo respirar mejor. Realiza entonces invitaciones a través ya, en este caso, de foniatras o personas que se especializan en el área de la respiración
y entonces genera una conversación bastante orgánica porque es el aporte que está realizando él como profesional de la voz. Y a su vez te invita a que lo sigas en los canales, ya sea Spotify o Apple Podcasts y sus redes sociales. Entonces nos sirve como un medio de difusión. ¿Por qué? Principalmente el desarrollo de este tipo de contenidos es para incrementar nuestro branding personal, o en este caso el branding de la empresa que estemos representando. En la imagen de la derecha, que dice entre dimes y billetes, o dimes y diretes, es lo que está eliminado, Maurice Dick es quien realiza este contenido. Entonces, fíjense que en la parte inferior, donde vemos información, ahí se va generando un script, tal cual como cuando hacemos el trabajo de social media para redes sociales. Entonces, a nivel de este tipo de diseño, es interesante que se vayan creando las palabras claves o las conocidas keywords, porque de alguna u otra manera el algoritmo de las campañas SEO de Google no te toma el audio, sino a través de la escritura que tú realices es como te va a ir posicionando, entre otras cosas. Gran parte de este contenido es lo que damos nosotros en nuestros talleres explicando todas esas técnicas. Entonces, cómo no solamente es aprender a hablar bonito, no como solamente es como agarro el teléfono y, bueno, ya subí mi podcast y ya, sino es prácticamente toda una estructura de una industria donde depende de tu creatividad y de tu voz, principalmente. Una vez que lo publicas, la pregunta del millón de dólares. Entonces, con estas plataformas, ¿cómo puedo yo realizar algún tipo de generación de utilidad, o en este caso que sea autosustentable o monetizable mi producto? Bueno, lo pudiésemos publicar, como comenté anteriormente, en estas dos plataformas que son las de hoy día mayor demanda. Esta se llama Patreon, se escribe Patreon. Patreon es una plataforma que hoy está muy de moda por el tema de que genera algún tipo de mecenazgo. El mecenazgo es la obtención de dinero a través de donaciones o de aportaciones que realiza directamente a nuestro público, ya sea con cifras de que esa persona quiera dar esa cantidad de dinero, o si tienes, por ejemplo, algún tipo de exclusividad de producto. Vámonos con el tema de los comediantes, los estandoperos. Ah, ok, bueno, a mí me gusta entonces los chistes de Juan Pérez. Juan Pérez me está haciendo un podcast de cómo arma su rutina para presentarse en los teatros. Pero si yo quiero de que Juan Pérez haga un show personalizado este fin de semana, porque este fin de semana yo cumplo años y quiero que haga una transmisión a través de Zoom y hacer una rutina de 15 minutos personalizada, yo eso lo puedo hacer a través del mecenazgo o estructuras ya de precios, porque estás vendiendo ya tu producto. En el caso, por ejemplo, de Cintia, si Cintia quiere agarrar y dentro de su podcast va a generar algún tipo de contenido adicional, sumando de que ella está hablando de la especialización de las relaciones públicas. Pero viene esta ahí y dice, o Sofía, y dice, bueno, me gustaría conocer un poco más de cuáles son esas técnicas que realiza Cintia con las relaciones públicas. Entonces, Cintia tiene ya un producto dedicado a través de lo que captó con su público en el podcast para darle esa asesoría completa, entre otras cosas. Con el tema de Anchor, ya como les comenté, actualmente únicamente está dedicado ese tipo de generación de dinero para plataformas en Estados Unidos. Actualmente no se ha registrado en Latinoamérica, más allá de lo que es la generación netamente de contenido. Bueno, de esta forma, ya iniciamos lo que sería la sesión de preguntas y respuestas. Como podrán ver, antes de esta presentación, me gustaría mostrarles un video en función a los trabajos que hemos realizado dentro de los podcasts de cómo difundirlos a través de materiales audiovisuales que son parte de lo que pudiésemos también utilizar como elementos adicionales. Esto fue algo registrado directamente en Workofera. Ok, entonces, fíjense que en este caso, ya me escucho. Sí, sí, te escuchamos. Ok, muy bien, ok, sí, eso es parte del trabajar con audio.
Ok, entonces fíjense que en este caso utilizamos elementos audiovisuales para la promoción de nuestro producto. En el caso de lo que vimos como producto final, en el caso de las tapas como Mario Filio, se utiliza el diseño gráfico ya de una manera del marketing para poder dar a conocer nuestro producto. Entonces, a través del audio, que es el contenido per se, ya sea como, no sé, casos de Diego Dreyfus o temas de contenido de Carlos Muñoz en el área de emprendimiento o de crecimiento personal, como también lo vas difundiendo. Y dentro del mismo producto, también vas publicitando parte de lo que son tus actividades. Por lo menos el caso de Mario Filio, él promociona sus talleres de locución especializados a través de su contenido. Entonces, es más o menos como el audio que estuvimos viendo anteriormente, lo vuelvo a colocar, ya tomando en cuenta que sabemos cómo pudiésemos entonces empezar a utilizarlo y ya le damos entonces paso a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Va? Hacemos una pequeña pausa en los instantes para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como @reptilia.lab. Y les muestro acá. Muy bien, entonces eso es parte de lo que es nuestro trabajo. Fíjense cómo se van uniendo elementos ya tanto audiovisuales, creativos, con la inclusión de invitados. En este caso, dentro de lo que es el contenido, les platico un poco de lo que sería este podcast. El podcast como tal lleva por nombre Los Incógnitos. Como dicen en esos videos que estuvieron observando, es una campaña de intriga, porque el lanzamiento es a partir del 3 de agosto. Entonces, como a través de recursos publicitarios, recursos audiovisuales y recursos gráficos, como desde la creación de un logotipo, vas haciendo una campaña de lanzamiento, utilizando ya el área audiovisual con tendencias actuales, como el tema del B-roll y todo esto, que es parte de lo que se encarga el equipo de producción y audio, que en este caso lo conforman Roberto Lira y Yexemil Valiente. Entonces, ya es una estructura completa que está formando parte para entonces hacer el lanzamiento de ese producto. En el caso de Mike y en el caso del siguiente invitado que estamos observando allí. Bueno, Mike, bajo su experiencia de marketing y especialista en el área de atención al público, está formando parte de esta primera temporada o episodios donde el capítulo principal es la inspiración. Entonces, cómo a través de estos entrevistados puntuales nos relatan su vida y nos inspiran bajo un concepto de que en la actualidad, bajo esta situación de incertidumbre que estamos viviendo todos, nos dicen cómo sí se pueden hacer las cosas. En el caso del segundo video, ahí estábamos entrevistando a Carlos Tapia. Carlos Tapia es el licenciatario de las charlas TED acá en Puebla. Entonces son personalidades ya estables que de alguna u otra forma nos dicen, oye, anda que sí puedes hacerlo. Entonces, eso es parte de todo el alcance a medias tintas con lo que estamos viendo en este breve resumen de cómo realizar un podcast, de que sí se puede, simplemente partimos de la creatividad, ¿vale? Adelante, Wow, qué Cintia. inspirador. La verdad es que ya hasta me dieron ganas de hacer uno. Qué padre. Gracias por compartir. Pues abrimos ya preguntas para los que quieran, pueden activar su micrófono. Aquí tenemos Sí. la primera de Char.
Y pregunta, Sí. ¿cuál es la técnica de respiración que nos recomiendas para iniciar? Ok, bueno, hay una técnica muy sencilla y pudiese hacerse a través de lo que se llama un globo o una vela, donde entonces de esta forma, me coloco un poco hacia atrás, tienes primero que conocer cuál es tu aparato fonador. Y dentro de lo que son estas actividades, lo primero que vas a encontrar es cómo ubicar la respiración diafragmática. Entonces, el diafragma es un músculo que se encuentra debajo de nuestros pulmones, prácticamente lo que conocemos como que la boca del estómago. Y entonces, de ahí vas a ver distintas técnicas de cómo tomar la respiración. Hacemos un Creo ejercicio que se breve. trabó, Julio. No, aquí estoy. ¿Me ven? Hola. ¿Sí? Todo Se bien, conociste. te escuchamos. Todo bien, Ok, todo bien. entonces, dentro de esa estructura, fíjate, vas a tomar aire por la nariz, ¿verdad? Orientando ese aire hacia el diafragma. ¿Cómo lo vas a sentir? O sea, ¿cómo lo vas a observar? Se utiliza mucho en técnicas de respiración para yoga, entre otras cosas. Tomas aire por la nariz, vas a ver que tu panza o tu barriga se va a inflar un poco. Elemento importante, si sientes que estás haciendo esto, es incorrecto. Lo primero que uno hace es como que subir los hombros. Entonces lo vas controlando con el tema de los hombros, vas viendo que tu caja torácica, en este caso en la parte diafragmática, tomando que es un músculo que se va entrenando, va a generar mayor cantidad de aire. ¿Por qué? Porque a la hora de hablar, tú estás administrando el aire para poder comunicar de forma correcta y darle las intenciones correctas. Cuando te hablo del globo o te hablo de la vela, ok, entonces a la hora que vayas a expulsar el aire, lo vas haciendo a través de un globo. Y poco a poco se va llenando y tú vas viendo que a mayor cantidad de aire que se va registrando en este globo es porque ya estás administrando mayor cantidad de aire en tu diafragma, estás avanzando en tu desarrollo. Y con el tema de la vela, es que a mayor distancia que vas colocando la vela, vas viendo de que estás proyectando mayor cantidad de aire, pero lo vas controlando. Entonces, eso entre técnicas sencillas, bien urbanas dentro de lo que es parte de la profesión. De igual manera, esto lo ampliamos. De hecho, hay una clase completa en cuanto a lo que es respiración, dicción, articulación y modulación. Porque prácticamente ese es tu modelo completo del coche que estás andando, del carro que vas a rodar. Te incluye puertas, parabrisas, motor, llantas, todo. Entonces, si tienes eso bien, hay un factor bien interesante y es que todavía está como mito o realidad, pero es que la voz no envejece. Una vez que tú la educas bien, lo vas utilizando, ya sea que empieces en esta profesión desde muy pequeño o seas muy adulto. Entonces, es una empresa que no caduca. Claro. Aquí tenemos Gracias, otra, Julio. De nada. tenemos otra pregunta en Facebook. ¿Sí? Pregunta Cory, por ejemplo, si yo no cuento con todo lo que muestras como necesario para una buena producción, ¿recomiendas intentar sacar adelante un podcast con recursos básicos o mejor no hago nada para poder realizarlo de forma profesional? Por favor. Mira, eso es un gran, es una gran pregunta porque realmente, ¿qué pasa? Hoy día que estamos en un auge o una ebullición tan grande en cuanto a emprendimientos, lo primero que nos dicen es, empieza con lo que tengas, pero empieza. Entonces, ¿cuál es la recomendación directamente con Coli? Es, empieza con lo que ya tienes. O sea, por lo menos que necesitas de entrada un teléfono celular, una conexión a internet y unos auriculares. Pero puedes tener el iPhone 12 y puedes tener los audífonos inalámbricos de Bluetooth de último modelo. Pero si no tienes una buena creatividad, ahí es donde vas a ver que el producto no es profesional. Entonces, lo profesional empieza es por ti, no por los equipos que tú tengas. Hay registros de audios muy buenos a través de los teléfonos actuales, tanto para Samsung como para el caso de Apple, porque lo vemos de igual manera con las cámaras de las fotografías. O sea, no estamos tomando hoy día una foto con la resolución que tomábamos con un Motorola o con un BlackBerry. Obviamente ya tenemos mayor cantidad de píxeles, entre otras cosas. Lo mismo sucede con los registros de audios. Entonces, a la hora que tú vas a ver si respiras mal, si pronuncias las palabras mal, si tienes un acento muy marcado y quieres eliminarlo porque vas a un mercado mucho más latinoamericano, eso lo vas a hacer en función a las prácticas, pero con lo que tienes.
Si no tienes un teléfono, empieza con una grabadora. Si no, nos la ingeniamos con algo. Pero es que todo va a depender de tu creatividad. Ese es tu principal tester. Claro, 100%. Pues entonces Exactamente. ya respondimos la pregunta de Cori. No sé, hasta el momento son las únicas que tenemos. No sé si alguien quiere activar su micrófono. Adelante, con confianza. Siéntanse en la confianza de preguntar y aprovechen que ahorita Julio está aquí para resolver sus dudas. ¿Por qué no? Ok, bueno, nada, o sea, principalmente es un producto de muy bajo costo. Como ya podrán ver, lo podemos hacer desde nuestro teléfono celular. Hay infinidad de temas que podemos desarrollar a través de este material o de este contenido. Los amantes del cine, los amantes del cómics, o sea, mira, es que me gusta el cine, pero el cine es tan amplio. O sea, puedes hablar de terror, de drama, de acción, puedes hablar de tras cámaras, de las tomas incorrectas de una película, a todo le puedes sacar un capítulo. Entonces, ¿cómo vas expresando tu pasión a través de un contenido que con tu voz y tu imaginación y tu creatividad lo vas plasmando y lo vas compartiendo con personas que quizás de manera silenciosa también tengan los mismos gustos que tú? Entonces, eso es parte de las bondades que nos da este tipo de material y es parte del aporte que en este caso nosotros como representantes de esta empresa, en este caso, bueno, acá vemos dónde pudiesen ubicar un poco de nuestro contenido, nuestro material. Con mucho gusto lo compartimos a ustedes acá también del live que nos ofrece Workofera acá en la ciudad de Puebla, en México, a través de Facebook o a través del Zoom. Y bueno, en el caso también de los amigos que nos acompañan por las cuentas de @reptilia.lata, que también aprovechamos de saludarlos, que bueno, que también están haciendo sus sesiones de preguntas y respuestas y nuestro equipo de producción está atendiéndolos por allí. Me mandan otra pregunta, Julio. ¿Sí? En Facebook preguntan, Luis pregunta, ¿cuál sería la mejor plataforma para subir el podcast? Se mencionan varias, ¿hay alguna mejor que otra o lo subimos en todas? Mira, por lo general es como la pregunta del $1.000.000. O sea, ¿qué te gusta más? ¿Netflix, Amazon Prime o HBO Go? Cada quien tiene su modelo de preferencia. ¿Cuál es hoy día la de mayor demanda? Hoy día pudiésemos ver a través de Spotify. Vemos casos como el podcast de Marta de Bailey, que es el número 1 en México y es el número 7 en Latinoamérica, porque es la plataforma en que ella apuesta esa mayor cantidad de difusión de contenido fuera de todas las actividades que ella realiza. ¿Qué sucede? Ella tiene ya años generando contenido para llegar a esa posición. Ella apostó directamente por Spotify. Pero si tú estás generando, por ejemplo, un podcast especializado en aplicaciones de descarga únicamente de la plataforma iOS, lo más seguro es que tu público cautivo sea principalmente en Apple Podcasts, porque ya estás generando un nicho de mercado, ya estás viendo un buyer persona en específico. Si yo voy a hablar de cuáles son los beneficios de un teléfono Android, quizás lo del Apple Podcasts sí me escuchen, pero no con gran demanda. Entonces, Spotify es como una plataforma a todo público. En el caso de YouTube, sí lo vemos como que de mayor demanda, tomando en cuenta que se van respetando esas políticas en cuanto a lo que serían músicas con derechos de autor, algo que les había comentado. Para que sea la característica o la política de un podcast, si lo colgamos en YouTube, debemos respetar que sea una imagen fija, porque si es un video ya pierde la esencia de ese podcast. Entonces vemos, como el caso de Mario, que tiene una imagen fija y esa imagen fija la colocas ya como avatar en YouTube y tienes tu reproducción. Una pregunta que de hecho nos hace por acá en el Instagram Live y que es bastante recurrente. ¿Cuánto tiempo es lo esencial para que tú grabes tu podcast? Dependiendo del contenido, lo ideal es que tú grabes entre 30 minutos a 1 hora. O se puede hacer algún tipo de extensión hasta 2 horas, pero va a depender de lo atractivo de ese producto. Si, por ejemplo, yo estoy relacionando un podcast técnico de cuáles son cada uno de los elementos de este micrófono en cuanto a la membrana, la conexión, cuál es el rango de alcance y todo eso, voy a un público más específico, pero que le apasiona esa parte técnica. Entonces, no es para todo público. Quizás yo me extienda 2 horas hablando de los micrófonos, pero como voy a ese público que sí le apasiona, sí me van a escuchar. Entonces, es prácticamente relativo la duración que vayas a tener con la duración de tu podcast
pero sí es algo interesante que este producto, para que sea efectivo, tiene que generar periodicidad, ya sea de que lances uno a la semana, uno cada 15 días o uno al mes. No es que desarrollaste uno solo y ya lo hiciste y te olvidaste. No, para que sea exitoso debe ser continuo. Y es por ello que lo asociamos mucho con plataformas on demand, que es el caso del podcast. Cuando vemos plataformas on demand, lo primero que nos viene a la cabeza es Netflix. Pero fíjense que lo vas creando por temporadas, por episodios. Ah, bueno, terminó La Casa de papel, viste los 8 capítulos en un solo día. ¿Cuándo viene la otra? Dentro de un año. Oye, pero, ok, es parte de la estructura de la oferta y la demanda y cómo tú haces que tu producto sea apetecible. Esa es la diferencia entre un podcast y un programa de radio. ¿Qué sucede en relación a esto? Bueno, cuando tú vas viendo lo que es tu producto como programa de podcast, ¿qué es lo que vas a realizar acá? Que por lo menos ese material o ese contenido perdure en el tiempo. Si yo lo escucho hoy o lo escucho dentro de un año, lo más seguro es que ya no exista el tema de COVID. El otro año, no sé, aparecerán los dinosaurios, vendrán los extraterrestres, es otro tema. Pero ya no va a ser el tema de COVID. Entonces, si yo ahorita me especializo que es únicamente COVID, va a perder vigencia muy rápido. Entonces, lo importante es que a la hora que empecemos a redactar esos proyectos y esos guiones, vayan estructurados en un periodo que dure a largo plazo. Si nos vamos con términos de tecnología, ahí se nos pone un poco complicado porque la tecnología evoluciona casi que a diario, pero va en función a qué es lo que nos gusta. Entonces, ahí tienen un par de tips adicionales, ya en función a lo que sería la especialización o la inscripción de este tipo de talleres. No sé si ya, Cintia, pudiste hablar con José Adrián, tú das la información, yo doy la información, ¿cómo sería en ese asunto? Sí, en este caso puedes hacer la invitación Ok. sin ningún problema. Bueno, fíjense, por ejemplo, este tipo de material o este tipo de contenidos, nosotros lo dictamos de manera ya profesional en un workshop dedicado en 6 horas, que es un taller teórico práctico. Actualmente está disponible bajo lo que es la plataforma digital, online, ya sea para este tipo de actividades, por lo menos lo utilizamos básicamente con Skype, porque Skype tiene la particularidad de que nos permite regrabar con mayor calidad el audio. Entonces, si yo estoy haciendo también una entrevista a distancia, me da un mejor registro de audio para poderlo difundir. Las personas que estén interesadas, ya en este caso de profesionalizar un poco más en el tema de guionismo, respiración, cómo utilizar los detalles técnicos, técnicas de articulación y modulación, que es lo básico, y cómo darle orden a esas ideas, los invito a que me escriban por DM a través de la cuenta @reptilia.latam. Y de esta manera nos ponemos en contacto y con mucho gusto le daremos la información para que entonces empiecen a conocer un poco más de este tipo de contenidos. Ok, pues sí, acá pregunta Charlotte que cualquier podcast puede monetizarse. Sí, cualquier podcast puede monetizarse en función al contenido, siempre y cuando esté bajo las políticas adaptadas de las plataformas donde lo vayas a colocar. Obviamente, si estás creando algún tipo de contenido con material para adultos o algo que no esté apto a todo público, te van a banear la cuenta y no, pues. Entonces, Claro. Principalmente tiene que ser algo establecido bajo las políticas de las plataformas donde lo vas a colocar, sea YouTube, sea Spotify, entre otros. Lo mismo aplica para contenidos para niños. Hay niños que pueden desarrollar su podcast, así sea que estén hablando de cómo se desarrolla un juguete, pero todo va a depender de las políticas y las legislaciones de cada país que esté aceptado, obviamente avalado por un representante. Ok, perfecto. Gracias. A ustedes. Yo tenía la duda de qué tanto recomiendas, o sea, subir, no sé, como en YouTube, ¿no? Ser muy constante, pero ya ahorita ya me la resolviste, dijiste que pues se puede ir como cada semana. Sí, o una vez al mes, como Que gustes. una de las cosas que yo había escuchado es que Marta de Baile, de hecho, está en el número 1 porque sube como 4 episodios al día y que eso la ha mantenido como con mucha vigencia porque tiene muchas reproducciones de esos temas. Sí, ya eso es relativo en función también al público donde te vas a dirigir, ¿no? O sea, ya eso es relativo en función al contenido, por lo menos ella como comunicadora o periodista, tiene ya un magazine, entonces puede hablar dentro del mismo
mismo día, como que si fuese una revista auditiva. Contenido para mujeres, contenido para emprendedores, contenido para, no sé, el panadero. Entonces, en función a eso, va generando esa demanda. ¿Cuál es la recomendación o como la receta de la casa? Ah, bueno, dentro de esa receta de la casa, lo interesante es de que tú vayas generando distintos contenidos antes de sacar la temporada. Entonces, así no andas de carreras. Claro. Por ejemplo, yo agarro y grabo 4 episodios y ya tengo una holgura para que esa producción pueda entonces irla subiendo todos los lunes. Pero no es que estoy el domingo a las 11 de la noche, no he grabado, no he editado, o sea, lo ideal es que esto te lo disfrutes, no que sea un dolor de cabeza, más allá de que te estás comprometiendo con una audiencia. Ok. Pues mira, aquí siguen saliendo preguntas y dice Sofía, ¿recomiendas dividir un podcast en 2 episodios para que no sea tan largo, pensando en que se pone una mitad hoy y la otra mitad en 15 días, por ejemplo? Repíteme la pregunta en función a los 2 episodios. A ver, 2 O episodios sea, está bien. Ajá. suponiendo que sea 1 hora y dividir en una media hora uno y luego la otra media hora en otro podcast. Lo puedes hacer, ahí tendrías ya prácticamente contenido para 6 meses. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que en función a tu creatividad, ya tú vayas generando como que esas campañas de intriga como una serie. Pero entonces, esas medias horas tiene que tener como que ya, a la hora que yo vaya a escuchar el capítulo 2 de 2, me estás haciendo como que un preview de qué fue lo que vi en el 1. Tal cual como lo vemos en YouTube, que te dicen, ah, bueno, si no vieron mi contenido, te dejo acá la liga para que entonces te dirijas y puedas entonces ver de qué te estoy hablando en esta edición de la fotografía digital, por ejemplo. Entonces, sí lo puedes hacer y ahí tendrías contenido prácticamente para 6 meses porque lo estás estructurando en fragmentos de 30 minutos. Pero ya el tema creativo, para que realmente puedas atrapar a ese público y vea la consecutividad de ese material, tienes que ver el lado creativo, publicitario, campañas de intriga, muchas cosas. Sí, claro. Pues si no tienes ninguna pregunta en tus redes sociales. No, de hecho ya fueron respondidas por el área de producción y bueno, ya prácticamente estamos 100% dedicados acá. Muy agradecido por la invitación el día de hoy, espero haber llenado sus expectativas. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, cualquier cosa, @JulioCardosoM o @ReptiliaLatam. Tal como comenta Cintia, bueno, soy radiodifusor en mi país, actualmente la estación de radio al que le gusta el rock and roll, como verán ese branding que utilizamos es bien rockstar, es parte de lo que nos gusta. Pueden escuchar la estación, se llama @LagartoFM en las principales redes sociales. Ahí tengo la oportunidad de ser la voz que identifica esta marca. Y bueno, es parte de lo que hoy día se pudiese decir que vivimos con lo que nos gusta hacer. Qué padre y gracias, qué padre que te abres a compartir tus conocimientos, te lo agradecemos muchísimo, estuvo súper interesante y pues sigan a Julio para más tips y para los cursos que próximamente estaré ahí en uno. Bueno, los esperamos a todos y muchísimas gracias por su tiempo y por toda esta atención que de verdad, como verán, es algo que nos apasiona y bueno, compartirlo es parte también de nuestro aporte. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, que estén muy bien y que pasen bonita tarde lo que Gracias, quieran. Julio. A ustedes. Gracias. Adiós. Hasta luego, Chao. nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.